Hermanos, bendiciones, espero que esté atento, no se distraiga, no se duerma. Venimos a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios de esa manera. Y nuestro tema ha sido ¿cuál? ¿Cuál es nuestra serie que comenzamos con este año? ¿Cuál? El conocimiento del Dios verdadero. ¿Hay dioses falsos? Cantidad, lo veíamos esta mañana, cantidad. Ahora, a veces creemos que los dioses falsos son, no sé, Zeus, Afrodita. No, hay cantidad de dioses falsos hoy en día. Hay gente que dice ser cristiana y están adorando a un Cristo que no es el Cristo de la Escritura, es un Cristo falso, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque no se apega a lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos con esta serie? Hermano, dos cosas, es mi objetivo grande, le pido a Dios, oro, porque esto suceda en sus vidas y en mi vida. Y es que al ir desarrollando esta serie pasen dos cosas en su vida, que usted adore a Dios de corazón, quede asombrado frente a lo maravilloso y lo glorioso que es el Señor, y por otro lado, usted tema a Dios. El temor a Dios no es malo, es bueno, es necesario. El temor no es un terror irracional a Dios, es una absoluta reverencia, respeto y cuidado en el trato de su persona y de sus mandamientos. Así que, hermanos, espero que esto sea el fruto que nos dé esta serie de enseñanzas. Como siempre hago la salvedad, esté atento, no se distraiga, los niños van a estar quieticos y los papás van a encargarse de eso. ¿Listo? Yo quiero que leamos un pasaje que es un poco largo, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Hace 8 días enseñamos acerca de ¿qué? ¿Se acuerdan? Ojalá tomen apuntes, ¿no? ¿La qué? La disciplina del Señor, ¿no? Hablamos de cómo Dios disciplina a sus hijos, cómo la disciplina de Dios es una marca de aquel que verdaderamente es un hijo de Dios. Si alguien dice, yo hago lo que sea, lo que quiera, yo no me congrego, yo vivo en pecado, a mí no me caen muy bien los cristianos, a mí es problema, y no pasa nada en su vida, ni siquiera hay dolor, tristeza, no hay algo que no se vea la mano de Dios obrando en su vida, corrigiéndolo, sacudiéndolo, podríamos decir que esa persona no es un hijo de Dios. Porque lo que nos enseña Hebreos y nos lo enseñó es que Dios al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y mire que está diciendo que esto es universal. A toda persona que Dios ama, Él la disciplina. Y si no hay disciplina, ¿qué nos dice el pasaje mismo, no? Si quedáis sin disciplina, ¿qué dice? No sois hijos, sino bastardos. O sea, gente sin un padre. ¿Listo? Por favor, pónganme atención acá. Le pido a las personas que están afuera, por favor, que se ubiquen, que pongan atención. ¿Listo? No se me van a distraer. ¿Listo? Bien. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a ir hasta el 32. ¿Lo tienen, hermanos? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habido entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo creo que ustedes lean el versículo 16 y 17, por favor. Ahora. El gran tema de la exposición de este pasaje o de lo que quiero hablar durante esta y las próximas semanas es la necesidad. O sea, ¿por qué es necesario conocer a Dios? ¿Por qué es necesario? ¿Sí? Y quiero que expongamos este pasaje de Romanos que me parece que es clarísimo. Habla del peligro de no conocer a Dios y de la única manera en que verdaderamente le podemos conocer. Hoy solamente en esta primera parte vamos a hablar de los versículos 16 y 17. Y como título de la enseñanza de hoy lo coloqué de esta manera: ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, se está hablando de Dios, se está hablando de la doctrina de Dios, pero hay una pregunta inicial: ¿cómo uno puede conocer a Dios? Porque hay muchas ideas equivocadas acerca de eso. Bueno, entendamos que Pablo, aquí en el libro de Romanos, en la epístola de los Romanos, hace una contundente exposición acerca del hecho de que la salvación es exclusiva por gracia, mediante la fe en Cristo y no por obras. Podríamos decir que ese es el gran tema de Romanos. Y él comienza argumentando de una manera muy lógica, porque Romanos sigue esa secuencia muy lógica, en los capítulos 1 y 2, hablando acerca de la culpabilidad del hombre. Él, antes de hablarles de la bendición, ¿sí?, que es creer en Cristo y cómo Cristo y solo la fe en Cristo y nada más que la fe en Cristo salva a cualquier pecador, tiene que mostrarle a todos los hombres que son pecadores y que nadie tiene excusa. Esto lo llaman la culpabilidad universal del hombre. Es una gran argumentación que hacen estos dos capítulos. Y partiendo de allí, nosotros tenemos, y quiero enfocarme en el hecho de por qué es necesario que el ser humano conozca a Dios, que los hombres conozcan a Dios. Y hoy, puntualmente, quiero hablar acerca de cómo podemos conocer a Dios. Y vamos a ver que la única manera de conocer a Dios es a través del Evangelio, ¿sí? Del Evangelio que dice acá Pablo en Romanos, que es poder de Dios para salvación. El conocimiento de Dios para el ser humano, hermanos, no es un asunto de saciar una curiosidad. A algunos les parece muy interesante, enigmático, hasta morboso saber cosas acerca de Dios. Yo creo que si uno fuera a YouTube o a Internet y buscara el tema de Dios, hay tanta basura, tantas tonterías, pero a la gente le fascina eso. No es un asunto de saciar una curiosidad o de tener información, incluso información correcta acerca de Dios. No se trata de eso. Aquí nos está diciendo Pablo que el conocimiento de Dios es lo que nos aleja de su bendita ira. Que no conocer a Dios equivale a estar muerto, estar bajo la ira de Dios y estar expuesto a que Dios lo entregue a cosas tan vergonzosas y tan denigrantes en la inmundicia, incluso en tantos desórdenes sexuales y tantas cosas que se ven en el mundo. Es necesario conocer a Dios. Y algo que debemos comprender es que esto es un asunto de vida o de muerte. Y no simplemente de vida pasajera, de esta vida terrenal, no, de vida eterna o de muerte eterna. Es necesario conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Lo primero que nos muestra aquí también, una de las cosas que nos muestra este pasaje, es que Dios no se ha escondido del ser humano. Nos dice que Él ha revelado su existencia por medio de ¿qué? De la creación. Vaya al versículo 18 y 20, versículos 18 al 20, 18, 19 y 20. Léanlo ustedes, por favor. ¿Qué dice?
Bien, entonces aquí nos está diciendo una cosa que es muy clara. Dios no se ha escondido del ser humano. Y en la creación natural hay suficiente evidencia como para que el hombre sepa que existe un Dios. Así que ningún ateo y ninguna persona que tenga una idea equivocada acerca de Dios, o ninguna persona que no se haya interesado jamás por buscar y conocer al Dios verdadero tendrá excusa, es lo que nos está diciendo acá. Porque muchos dicen, pero yo cómo voy a saber quién es Dios, qué pruebas hay. Pues amados hermanos, en el caso de nosotros argumentándole a aquellos incrédulos, tenemos que decirle que para Dios es suficiente a través de la creación, es suficiente lo que Dios ha mostrado a través de su creación a los hombres para revelar su existencia, y por eso el ser humano no tiene excusa, ¿sí? No necesitamos otras pruebas respecto a la existencia de Dios que la misma creación, ¿sí? Las maravillas de la creación. Alguien decía, no puede haber un diseño perfecto sin que haya un diseñador. No podemos pensar que lo que está pasando ahorita en la barriga de muchas hermanas de la iglesia, que es algo tan maravilloso, simplemente fue producto de una explosión hace miles de años. Hay un diseño en cada cosa de esas, maravilloso. Y dice, es suficiente. Bueno, si la creación habla de la existencia de Dios, entonces, ¿por qué el ser humano no le conoce? Y nosotros tenemos la respuesta en la Escritura. Es que el problema no está en la mente del hombre. Obviamente es una mente entenebrecida, oscurecida por el pecado. El problema está en el corazón del hombre. El hombre no conoce a Dios porque su naturaleza está espiritualmente muerta. Y nos muestra este pasaje y otros tantos que el hombre es enemigo de Dios. Sí, no es enemigo de su idea de Dios equivocada, es enemigo del Dios de las Escrituras. Entonces, ¿por qué el hombre no conoce a Dios? Porque tiene un problema en su naturaleza, en su ser, en su corazón, en su mente, embotadas por el pecado, desde el mismo momento en que el hombre es concebido, desde que nace. Lo que nos muestra la Escritura es que el hombre, el ser humano, está completamente incapacitado para conocer íntimamente a Dios. El ser humano puede saber por medio de la creación que existe un Dios. De hecho, la realidad es que la inmensa mayoría de seres humanos, de todas las creencias, creen en un Dios o en un ser superior. Claro, eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. ¿Sí? Pero creen, saben, hay evidencia suficiente, incluso en su propio corazón, para saber que hay un Dios. Y sin embargo, el ser humano en sí mismo está incapacitado para conocer íntimamente a ese Dios que lo creó. El ser humano no puede conocer a Dios y el ser humano no quiere conocer a Dios. Es lo que la Biblia nos dice. Estamos hablando de personas incrédulas, de la mayoría de los seres humanos que no tienen la vida de Dios en ellos. No pueden ni quieren conocer al Dios verdadero. Yo les leo más adelante, Romanos 3:10, no lo busquen, yo se lo leo. Escuche, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso podría ser bastante confrontador, ¿no? Porque uno diría, pero por favor, si váyase a Monserrate. ¿Cuánta gente está subiendo ahorita de rodillas? Hace unos años fuimos con los muchachos a hacer deporte a Monserrate, allá fuimos con usted también, ¿no? y era un jueves santo y subimos, y hay gente que de verdad sí sube de rodillas. Yo creí que eso era algo del pasado. Esa gente no está buscando a Dios. No está buscando a Dios. No hay uno solo que busque al Dios verdadero. Ellos están buscando su idea, su imaginación acerca del Dios que ellos quieren, pero no el Dios de las Escrituras. Y entonces dice, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Inútiles para quién? Para Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano está completamente incapacitado para, en su naturaleza de pecado y de maldad y en su carne, conocer a Dios. Primera de Corintios 2:14 al 15, yo se los leo, dice, pero el hombre natural, es decir, aquel que no tiene a Cristo, realmente la palabra natural allí es el hombre animal, así se refiere. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Aquí nos está diciendo dos cosas en estos pasajes. Romanos 3:10, 1 Corintios 2:14.
El ser humano no quiere conocer a Dios y el ser humano no puede conocer a Dios. Porque las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de la verdad, reveladas en la Escritura, cuando son interpretadas correctamente, no es algo que ellos entiendan. Dicen que para ellos es ¿qué? Locura. Es locura. Y yo creo que eso usted lo ha podido comprobar cuando a muchas personas usted les ha hablado del Evangelio, les ha hablado de Cristo, se ha ido a las Escrituras y muchos de ellos parece que no entendieran. Simplemente incluso se burlan o te atacan o dicen que tú estás loco o que eres un fanático o que esa no es la idea de Dios que ellos tienen, porque simplemente no pueden hacerlo. Entonces estamos hablando del punto y del tema de hoy, que es cómo podemos conocer a Dios. Y vamos a ir ahorita más adelante a ver que se necesita el poder de Dios para que una persona pueda ser liberada de esa naturaleza muerta y a partir de allí empezar a conocer al Dios verdadero. Sin embargo, debemos tener presente que en el extravío de los seres humanos que están incapacitados para conocer a Dios, no significa que ellos no sepan que hay un Dios y anhelen de cierta manera encontrar la verdad acerca de Él. Pero como están incapacitados, como no desean realmente conocer al Dios verdadero, usan métodos que los lleva a extraviarse aún peor, los lleva a sumergirse más en la oscuridad. Mire que aquí en el versículo 16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahí se refiere a dos grupos de personas particularmente. Obviamente está hablando de los judíos y de los gentiles, pero aquí se refiere también a los griegos. Habla de los gentiles como griegos. Qué importante es eso. Todo el mundo, por más que crea que conoce a Dios o que es muy elevado intelectualmente, necesita la revelación, la luz del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento para conocer al Dios verdadero. Los judíos tenían información acertada acerca de Dios, ¿o no? Les pregunto. Sí, claro, todo el Antiguo Testamento. Dios les habló a los judíos, el Dios verdadero les habló a Dios, el Dios verdadero les habló a los judíos, pero aún hablándole, ellos no comprendieron el mensaje del Señor. Su religión era una religión basada en legalismo y nunca tuvieron esa revelación. De hecho, tan claro es que ellos rechazaron a Cristo como Mesías. Y hablaba de los griegos, y los griegos eran filósofos humanistas muy elevados. Y decía, ellos también necesitan el poder del Evangelio para salvación. Sí, los hombres se han extraviado, hermano, no importa qué crea, no importa qué tan intelectual parezca. Miren, tres maneras o tres métodos en que el hombre ha tratado de conocer a Dios y se ha extraviado más. El primero, el paganismo. Todas las creencias extrañas a la Biblia que tienen las culturas diferentes. Maneras de adorar dioses extraños y cosas extrañas. Y el paganismo ha usado ritos y superstición para inventarse sus propios conceptos acerca de la deidad. Es la mitología, ¿no?, que durante siglos ha habido acerca de Dios. Ritos, ¿sí? Los aztecas creían que si cogían a sus enemigos y les sacaban el corazón y se lo presentaban a sus dioses en sus pirámides, iban a lograr aplacar la ira de ellos y les iban a dar una mejor cosecha. Todo eso es paganismo. Los diferentes religiones, tantas creencias que uno podría decir sobre el paganismo. Y hay un paganismo cristiano, ¿sabían eso? No que sea un cristianismo verdadero, pero es un paganismo basado en el cristianismo. Es el catolicismo romano. El catolicismo romano es paganismo, es adoración de ídolos, es invenciones humanas, son tradiciones de hombres que hacen que la gente esté más cerca de Dios, más lejos de Dios, perdón, más lejos de Dios que cerca de la verdad. También muchos que se dicen ser cristianos creen que el camino para conocer a Dios es el misticismo. Este misticismo se basa en experiencias espirituales, sensaciones, percepciones y emociones para conocer a Dios. Piense en nuestro pasado neopentecostal, neocarismático. ¿Cuáles eran las personas que uno creía o que decían que conocían a Dios? ¿Cómo eran esas personas? ¿Estudiosas de las Escrituras? Eran las personas que decían, yo me metí 10 días de ayuno y empecé a ver ángeles y estrellas y el Señor me habló. Y uno decía, wow, ¿cómo conoce a Dios? Esa no es la manera de conocer a Dios. ¿Cuántas personas dicen, yo estoy en el fuego del Espíritu y no sé qué significa eso, pero están en ese fuego, una emoción fuerte y entonces yo conozco a Dios porque Dios me ha hablado? No es el misticismo. No hay experiencias espirituales que uno pueda describir como superiores a la revelación bíblica. De ninguna manera.
Las sensaciones, yo siento, a mí me parece, algo percibo acá. Aquí, algunos dicen Dios está acá, pues que Dios está en todos lados, eso lo vamos a aprender también. Emociones. Y algunos creen que a través del misticismo pueden conocer a Dios. Eso no es así. Y hay otro grupo de gente, incluso dentro de las mismas iglesias, que creen que el racionalismo es la manera en que uno puede conocer a Dios. Y ese racionalismo se basa en la comprensión meramente racional, o sea, intelectual, de la Biblia para conocer a Dios. Le aplican el método científico a todo lo que la Biblia dice. Y entonces les parece que eso es más razonable y por eso creen que esa es la manera de conocer a Dios. Hay liberalismo cristiano, que no es cristianismo verdadero, pero así se llama, liberalismo cristiano, que ha querido despojar a la Biblia de todo lo sobrenatural, de todo lo asombroso. ¿Sí? Ellos, por lo regular, le quitan a Dios su personalidad, hacen de Dios una entidad, una fuerza, no un ser. Y eso es algo que es completamente equivocado. Entonces, hemos visto que, aunque el ser humano en su corazón anhela, ¿sí?, saber y conocer a Dios, sabe que hay un Dios, sabe que hay una deidad, la naturaleza, la creación se lo demuestra, por el extravío que hay en su corazón, el ser humano busca otros caminos, se encuentra otro tipo de creencias, se las inventa para que ese Dios se adapte a su propia idea, a lo que a él le conviene, ¿sí? Y eso está completamente metido dentro del cristianismo, el cristianismo nominal, no hablo del verdadero cristianismo, ese cristianismo de nombre, donde muchos han buscado métodos paganos, místicos, racionales, para encontrar la verdad de Dios y se han alejado de las Escrituras. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de conocer a Dios? Y esto nos lo dicen estos dos versículos que vamos a ver en el día de hoy. Hay una forma exclusiva, eso es lo que tenemos que entender, en la que una persona puede conocer verdaderamente a Dios. No hay tal cosa como que todos los caminos conducen a Dios. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? Dicen, a ver, tú eres católico y tú adventista y tú eres musulmán y el otro es budista y todos al fin y al cabo creemos en el mismo Dios, pero estamos yendo a Él por diferentes caminos. ¿Ha escuchado eso? ¿Eso es verdad? Jesús dijo, yo soy el único camino. Yo solo soy la verdad. Yo solo soy la vida. Él solamente es eso. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que no existe tal cosa como que todos los caminos nos conducen a Dios y hay una hermandad universal y todos están buscando a Dios. No, el ser humano no está buscando a Dios porque el ser humano está muerto espiritualmente y está alejado de la verdad. Ahora, ¿qué necesita el ser humano para conocer a Dios? Aquí nos lo dice, a Dios solo se le conoce por medio de la verdad del Evangelio. Solo se le conoce por medio de la verdad del Evangelio. ¿Dónde está Cristo revelado en el Evangelio? Cristo revelado en las Escrituras es la manera en que el ser humano puede conocer a Dios. Yo lo diría de esta manera, para que alguien conozca a Dios, primeramente debe ser conocido por Él. Noten la iniciativa. Para que el ser humano pueda conocer a Dios, Dios sí primero tiene que conocerlo a Él, ¿sí? Tiene que manifestarse el poder salvador del Evangelio en esa persona. Si esa persona no experimenta el poder del Evangelio, cambiando su vida, cambiando su corazón, dándole una nueva naturaleza, que es semejante, espiritualmente hablando, a la naturaleza de Dios, es un nuevo corazón, no puede conocer a Dios. La palabra aquí en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra allí es muy conocida, ¿no? El griego, dunamis, ¿no? ¿Se han escuchado? Que traduce ¿qué? Dinamita. Ahora, esa dinamita del Evangelio para salvación se refiere al poder que Dios tiene que obrar, un poder explosivo, grandísimo, para salvar a un pecador. Algunos todavía siguen creyendo que ser cristiano es que Dios le pegue a uno una peinadita, que Dios le pegue una maquilladita. Usted sigue siendo el mismo, pero con un lenguaje evangélico y a veces se enoja menos. No es tal cosa. No es tal cosa. El poder del Evangelio no es para que usted sea una mejor persona o para que los demás lo feliciten. El poder del Evangelio no es para que usted tenga una creencia. El poder del Evangelio es para coger el muerto espiritualmente,
que no puede conocer a Dios de ninguna manera, que de hecho lo odia porque el ser humano es enemigo de Dios, y haga con esa persona, haga de ese enemigo de Dios, haga de ese vil pecador, una persona que ahora experimenta la gracia divina por medio de la fe en Cristo y es cambiado completamente. Ese es el dunamis, la dinamita de Dios. Dios puede otorgar a una persona, solo por el poder de Él, el milagro de transformar su naturaleza y ser salvada. Mateo 7:28, se lo leo, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese día llegará del juicio. Y note, hay mucha gente que cree que conoce a Dios. Y particularmente estas gentes dicen que ellos hacían incluso milagros. Porque la gente en su ceguera cree que donde hay milagrerismo, donde hay espectáculo, show, gente se cae y pasan tantas cosas extrañas, que allí está el poder de Dios. Eso lo demuestra los ciegos, lo perdidos que están. Porque nunca han ido verdaderamente a las Escrituras con sinceridad. Y aquí dice que muchos creían conocer al Señor. No eran simplemente gente que iba a una iglesia, eran personas que decían, y yo asumo que eran líderes de esas iglesias, o de esas congregaciones, o de esos grupos religiosos, que decían: y Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Él les dirá: nunca os conocí. Escuche, el ser humano está perdido, no puede conocer a Dios, intenta conocer a Dios, pero no le gusta la idea de Dios que está en las Escrituras, la verdad de Dios en las Escrituras. Entonces busca otros caminos. Se mete en ritos, se mete en cuentos raros, empieza a buscar más sensaciones, experiencias espirituales aparte de la Escritura, empieza a racionalizarlo todo y a buscar un Dios que le parezca más lógico y sigue extraviado, sigue perdido, sigue oscurecido. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Dios tiene que intervenir en esa persona. Primero Dios tiene que conocerlo para que alguien pueda conocer verdaderamente a Dios. Sí, escúcheme, usted puede tener información acertada acerca de Dios, que eso no se lo discuto. Usted puede creer que Dios es soberano, y usted puede creer en la elección incondicional, y usted puede creer en la gracia irresistible, y usted puede creer en las 5 solas, y usted puede tener una doctrina vasta, y eso no significa que usted conozca a Dios. Porque lo primero que tiene que pasar es que Dios lo conozca a usted y cambie y transforme su corazón. Si tu doctrina no ha cambiado tu vida, entonces no has conocido a Dios. Si tu doctrina no te lleva cada día a humillarte delante de ese Dios en el que dices creer, no te lleva cada día a confiar más en Él, a anhelar, escudriñar las Escrituras para conocerlo y para tener una experiencia no necesariamente emocional, pero sí de verdad, de entender, de gozarse en lo que conoces de Dios en las Escrituras, de orar, de buscarlo en una comunión personal. Nada está pasando. Y hoy deberías temer, pero también deberías pensar que si Dios te está hablando esto, es porque Dios quiere que te arrepientas y vuelvas de corazón a Él. Hermanos, ¿qué es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es la verdad dada a conocer de lo que Cristo hizo en favor de los pecadores que confían en Él. El mensaje del Evangelio nos revela lo que Cristo hizo en favor de los pecadores que confían en Él. Y está hablando, y el mensaje del Evangelio no solamente habla de la muerte de Cristo y la confianza en Él. El mensaje del Evangelio habla de la vida justa que Cristo vivió en la tierra. ¿Para qué? Para que esa vida justa sea adjudicada a aquellos que confían en Él. El mensaje del Evangelio habla de su muerte sustitutoria. Quiere decir que Cristo ocupó el lugar que usted y yo merecíamos, con justicia delante de Dios, sufriendo, siendo atormentado por nuestros pecados. Y también el mensaje del Evangelio habla de la resurrección de Cristo, que es la muestra irrefutable de que Él es Dios y de que Él cumplió su misión y venció al pecado y venció la muerte. Ese es el mensaje del Evangelio. Es lo que necesita conocer, creer y lo que necesita confiar en una persona para que experimente el poder de Dios, el poder de salvación. No puedes conocer a Dios si no tienes a Cristo. No puedes conocer a Dios si el Evangelio no es real para ti. No puedes conocer a Dios aparte de Cristo. Tú no puedes decir que los musulmanes que no creen que Jesús es Dios, ellos conocen a Dios, ellos no conocen a Dios. No puedes decir que movimientos
pseudoevangélicos, donde piensan en un Dios extraviado, en un Cristo que no es el de las Escrituras, no en un Cristo que salva a pecadores, sino en un Cristo que refacciona gente herida y dolida, que necesita ser mejor en esta vida. Si tú crees en eso, tú no crees y no puedes conocer al Cristo, al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Te podemos dar toda la doctrina que sea y nada va a pasar en tu corazón. Entonces, miren la importancia del Evangelio para entender y comprender a Dios. En Juan 14:9 Jesús le dijo, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí Cristo está diciendo, el Padre, Dios y yo somos uno. No puedes conocer a Dios aparte de Cristo. Es en Cristo y solamente en Cristo que hay poder y hay gracia para conocer a Dios. Ahora, el Evangelio no es simplemente una creencia. Yo no puedo entender por qué algunas personas dicen, yo he visto el Evangelio, yo conozco el Evangelio y no pasa nada en sus vidas, siguen siendo los mismos. Sí, no te engañes, tú sabes que eres el mismo. Maquilladito un poquito más buena gente, un poquito menos iracundo, un poquito menos ladrón. Pero sigue siendo el mismo. No puedo creer que aquí me habla de dunamis, de poder de Dios para salvación, y tú sigas siendo el mismo. No puedo creer eso. Aquí nos dice que el Evangelio, o nos muestra la Biblia, el Nuevo Testamento, de que el Evangelio no es una simple creencia, es un evento traumático en nuestra vida. Me gusta usar esa palabra traumático, aunque se relaciona mucho con algo malo, ¿no es cierto? Pero es que algo traumático es algo que lo marca a uno, que no lo deja volver a ser igual. Alguien que sufre un trauma queda limitado por ese trauma, pero en este caso no es un trauma para mal, sino es un trauma para bien. ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Se acuerdan de la conversión de Saulo? ¿Quién era Saulo? ¿Cómo se llamó Saulo después de la conversión? ¿Cómo se llamó? Pablo. Y saben que Pablo fue un hombre que le sirvió grandemente al Señor, ¿no es cierto? Y que tuvo mucha revelación de parte de Dios respecto a la doctrina y a la escritura. Ahora, ¿cómo fue la conversión de él? ¿Se acuerda alguno? Iba camino a dónde? A una ciudad que se llama Damasco. Y yendo para allá, ¿qué sucedió? A ver, ustedes ayúdenme. Se le aparece Cristo, dice que él cae al piso, no sabemos si fue de un caballo, de un burro, fue que iba de pie y se cayó. Y se cayó y quedó allí humillado. Y este hombre iba rumbo a Damasco, ¿a qué iba? A perseguir cristianos. ¿Por qué? Porque odiaba a los cristianos y odiaba a Cristo. Yo estoy seguro que si antes de esa conversión a Pablo le decían si él amaba a Dios, él lo que hubiera respondido. Y si le hubieran dicho, ¿usted conocía a Dios? Él lo que hubiera respondido. Si yo lo conozco, si es que yo conozco la Torá, el Pentateuco y todos los profetas, desde que era un niño y estuve con el mejor maestro, Gamaliel. ¿Cómo me vas a decir que yo no conozco a Dios? No, Pablo no solamente no conocía a Dios, sino que Pablo odiaba a Dios y odiaba a Cristo. Y por eso perseguía a su iglesia. Pero miren la conversión. Viene, Cristo se le presenta en el camino a Damasco y Pablo vuelve a ser el mismo. Siempre me ha fascinado cuando lo leo y lo leí. Que viene ese hombre orgulloso, yo me imagino petulante, tal vez diciéndole a toda esa tropa que iba allá, muévanse que se nos van a escapar, quién sabe, es una cosa que me imagino yo, ¿no? Porque iba con una misión de odio. Y en un segundo, Cristo se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y se levanta y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo empezó a conocer a Dios. Pablo tenía información de Dios. Pero Pablo empezó a conocer a Dios a partir del momento en que lo salvó. Hermanos, mediten hoy. Hermanos y amigos. Amigos. No importa cuánto lleves acá. Si tú conoces a Dios, si has experimentado el poder del Evangelio en tu vida. Claro, siempre uno tiene que hacer alguna aclaración, porque de pronto algunos pensarán que significa ser perfecto de la noche a la mañana. No, hay un proceso, se llama santificación, pero hay una conversión, hay un cambio de corazón. Ya tenemos una meta diferente. Tú llegaste a Cristo y tu deseo es seguir haciendo las mismas cosas
y las mismas metas que tenías antes de Él, yo creo que tú no te has convertido. O sea, Cristo no te ha salvado. Ahora vienes a Cristo y tu visión cambia. Tus objetivos cambian porque ahí empezamos a conocer a Dios. Antes incluso de tener la información correcta de Dios, Él nos transforma el corazón para que el terreno y el corazón esté dispuesto a recibir la verdad. Hermanos, una conversión es una transformación radical, necesaria porque nadie con un corazón y una mente en tinieblas puede comprender la naturaleza y la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 21 ahí de Romanos 1? Que ustedes lo tienen. Ayúdenme con eso y se me quedó el... A ver, hermanos, Romanos 1:21, ¿qué dice ahí adelantico? ¿En qué condición está la gente incrédula? Porque aquí le está escribiendo toda. Se envanece su razonamiento y se entenebrece, ¿qué? Su corazón. ¿Un corazón entenebrecido y una mente envanecida puede conocer a Dios? No. Entonces se necesita que el milagro de la salvación. La conversión es algo radical. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo llegué al Evangelio. Claro, también había gentes que estaban en la iglesia y no eran creyentes verdaderos, pero habían muchos que sí. Y me acuerdo de escuchar esos testimonios, bueno, algunos de a veces un poco mal enfocados, pero muy sinceros en muchas ocasiones. Y era gente que decía, mire, yo era esto y ahora soy esto otro. Y yo no veía el cambio en esas personas. Veía algo diferente. Veía a una gente incluso sufriendo la sana doctrina, como decía. Veía a unas personas que realmente sabían que habían perdido mucho por seguir a Cristo, pero estaban contentos en hacerlo. No era un pastor diciéndole, es que usted tiene que hacerlo. Era el corazón de ellos que anhelaba. Que incluso si un pastor le dijera, no hagan eso, lo harían porque sabían que era la voluntad de Dios. Había un cambio en su corazón. ¿Cómo describe la conversión? Me aterra a tantas personas hoy en día que se dicen ser cristianas y el primer vientecito los tumba. La primera dificultad que tengan con otro hermano en la iglesia los lleva otra vez al mundo. Pues nunca han sido creyentes. El primer pecado que se les ponga enfrente, allí caen y se revuelcan en él. Y no se arrepienten. No hay cristianismo allí. ¿Por qué? Primera de Pedro 2:9. Y bueno, y ayúdenme ustedes porque también quiero que usen la Biblia, ¿no? Porque para eso se los hacemos traer. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Léanlo, hermanos. ¿De dónde nos llamó Dios? ¿A dónde? ¿A usted le suena eso ahí como que, no, sí, eso ahí fue como que, yo era bueno, pero iba a la iglesia y ahora soy mejor? ¿O a qué le suena eso a usted? Eso suena a que yo estaba en la inmunda, aunque creía que estaba bien, ¿no? Porque todo el incrédulo cree que está bien. Y Dios me trajo, ¿qué? A su luz admirable. Pero mire, más radical todavía Juan 5:24, y si quiere búsquela. Y con eso se despierta, hermano, y está atento, porque yo sé que está haciendo calorcito, pero bueno. Gracias a Dios por el calor, ¿no es cierto? Si hiciera frío tendríamos que decir, uy, está haciendo mucho frío, pero está haciendo calor. ¿Qué dice Juan 5:24, hermanos? Mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, ¿puede haber una cuestión o un cambio más radical que pasar de muerte a vida? No lo miremos tan romántica ni tan ligeramente. ¿Un cadáver es agradable? Yo creo que una persona que está muerta ya 2, 3 días, la apariencia es, yo creo que terrorífica, aterradora, ¿no es cierto? Porque se ha empezado a descomponer. Pero allí solo hay muerte. Aquí dice que es pasar de esa muerte, de esa condición, que para nosotros no era física, estábamos vivos, respirábamos, pero estábamos muertos espiritualmente. ¿A qué? A una vida, a la vida que Dios da. Entonces esto es para que yo creo que ustedes comprendan, hermanos, lo importante que es el Evangelio
y lo necesario y lo indispensable que es el poder de Dios que obra a través, solo a través del Evangelio y de Cristo revelar las Escrituras para que las personas puedan conocer verdaderamente a Dios. Este es un tema que se le puede exponer a todo el mundo. Y si algún día le hablas a las personas acerca de los atributos de Dios, hazlo. Pero recuerda que si ellos no son creyentes o no estás seguro de que sean creyentes, siempre tienes que llevarlos a la cruz. Siempre tienes que hablarles de que ese atributo que tú le estás mostrando sea la santidad, la ira, incluso el amor de Dios. Porque el amor de Dios no está sobre aquellos que son sus enemigos. Tendrías que llevarlos desde allí al conocimiento del Evangelio. Claro, es válido enseñar cualquier tema desde la Biblia a los incrédulos, pero no sin llevarlos a la cruz siempre, a Cristo, al Evangelio. Necesitamos a Cristo, necesitamos el Evangelio. No hay filosofía que nos pueda llevar a conocer a Dios. No hay filosofía humana que nos pueda llevar a conocer a Dios. Ni siquiera el conocimiento acertado de las Escrituras en algunos aspectos. Si no está el poder del Evangelio y la vida de Dios en la persona, no podrá comprender verdaderamente a fondo lo que significa. Yo a veces pienso, y aunque entiéndame, no juzgo a todos los hermanos, porque considero que muchos de ellos son mis hermanos verdaderamente en Cristo, que digamos pelean tanto con la soberanía de Dios, con la elección en la salvación, luchan tanto con eso. Algunos de ellos pues considero que son creyentes y están confundidos y en su momento yo creo que Dios les dará a conocer la verdad o les abrirá más los ojos, pero creo que muchos y la mayoría no les gusta la doctrina de Dios porque no es el Dios que ellos buscan ni aman. Ellos quieren otro Dios, quieren un Dios que no dependa solo de Él, quieren un Dios que también dependa en parte de nosotros, ¿no es cierto? Que tú tengas que hacer algo para que Él reaccione, para que Él pueda obrar. Eso solamente es el orgullo humano. Por eso la gente se hace enemiga del Dios de las Escrituras. Pero cuando viene el poder de Dios, del Evangelio, las personas son liberadas. Y viene la luz, y viene la capacidad para conocer al Dios de las Escrituras. Lo que acabamos de hablar es el primer punto. A Dios solo se le conoce por medio de la verdad del Evangelio. Y nuestro segundo punto de hoy es entender que solo el poder del Evangelio nos habilita para poder conocer y tener una relación personal con Dios. Lo primero es entender que solo a través del Evangelio y de Cristo revelar las Escrituras podemos conocer a Dios, pero que ese Evangelio poderoso y esa fe en Cristo nos habilita para poder conocer y tener una relación personal con Dios. Miren, el conocimiento acertado de Dios no es saber cosas correctas acerca de Él, sino es la base necesaria para establecer una relación de amor con Él. Si tú tienes una doctrina equivocada acerca de Dios, tú no te puedes relacionar bien con Él. Ni siquiera entre aquellos que verdaderamente son cristianos, pero tienen doctrinas equivocadas. Por eso necesitamos conocer al Dios de las Escrituras. ¿Por qué hay gente que no ora a Dios y no le reclama? Me pregunto yo. ¿Qué visión tienen ellos acerca del Dios de las Escrituras? Muy errada. Es casi un sirviente. Un Dios que no es fiel, porque no tiene el atributo de la fidelidad de Dios, que dice que Dios cumple lo que promete, sin necesidad de que usted ni siquiera tenga fe o que usted haga algo, porque Él lo dijo y Él lo hará. Fieles a su palabra. ¿Por qué tanta gente cree que tiene que reclamar, pedir y hacer tantos sacrificios o esfuerzos o métodos o meterse en visiones para supuestamente obtener cosas de Dios? Porque no conocen al Dios de las Escrituras. Porque nunca se han detenido a ver lo que la palabra enseña. Pero ante todo, en muchos casos, porque no conocen a Cristo. Y sin Cristo solo hay tinieblas, solo hay oscuridad. Cuando tú conoces al Dios de las Escrituras, porque Cristo te ha salvado, tu relación con Dios es real. Sabes que a través de la palabra y la oración y la vida de comunión con la iglesia, tú te relacionas con Dios. ¿Cómo te relacionas con Dios? A través del estudio de las Escrituras, a través de la oración personal, de la oración en familia, de la oración congregacional. Otra cosa muy importante, uno se relaciona con Dios a través de la iglesia. Si uno no tiene una relación con la iglesia, no tiene una sana relación con Dios. Y eso es algo que vamos a ver durante todo este año. Tú no puedes decir que amas a Dios y odias a la iglesia. O no te interesa la iglesia. Aquí vemos 3 palabras claves para mí, que nos muestran cómo el poder de Dios obra por medio del Evangelio, y son 3 beneficios necesarios para tener una relación personal con Dios, y los vamos a ver. Las 3 palabras que veo allí son salvación,
fe y habla de justicia referente a la justificación. ¿Sí? ¿Qué es la salvación? Nadie que no sea salvo puede conocer a Dios, ni amar a Dios, ni tener una relación con Dios. La salvación es la liberación o el rescate de la perdición, de vivir para pecar, de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual y del castigo justo que Dios da a los pecadores que no se arrepienten. La salvación es supremamente necesaria y se confunde tanto. La gente dice, eres salvo, y la gente piensa, ¿de qué soy salvo? ¿De una vida fracasada? ¿De no tener proyectos en la vida? ¿De no ser feliz? No, tienes que ser salvado de ti mismo. De todo lo que vas a recibir con justicia de parte de Dios y lo que ya estás recibiendo con justicia de parte de Dios por ser un pecador. De eso Dios tiene que salvarte. Yo creo que lo primero que Dios nos salva es de nosotros mismos, porque nosotros somos el gran fracaso propio, la gran maldad que nos va a conducir ¿a dónde? Al infierno. Entonces la salvación, versículo 16 dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que en Él o que cree, ¿sí? La salvación nos da la capacidad de comprender y desear a Dios mismo al transformar nuestro corazón. Cuando es transformado nuestro corazón, queremos conocerlo ¿dónde? En su palabra. Miren que cuando uno es salvo, se cambian las intenciones. ¿Sí? Esa es una lucha a veces fuerte en algunas congregaciones. Yo creo que en todas las congregaciones no dejan de haber personas incrédulas que parecen cristianas. Y a veces termina uno luchando con personas que no desean hacer las cosas. Yo les decía hace años que yo daba cursos, yo no sé cómo decirlo, seminarios de noviazgo cristiano. Yo no sé dónde me inventé eso, pero los daba, ¿no es cierto? Y les hablaba de los métodos y las técnicas para que no cayeran en fornicación. ¿Y sabe qué pasaba con la mayoría de ellos? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Porque ellos no necesitaban técnica, ellos necesitaban vida. Mira, estoy seguro que una persona que ha nacido de nuevo puede que no sepa nada de técnica acerca de cómo evitar el pecado, pero sabe en su corazón que no quiere pecar, que no quiere vivir lejos de Dios. Entonces el resto ya es fácil, porque simplemente es discipularlo y adoctrinarlo. ¿Por qué a algunas personas les cuesta perdonar? Y entonces va la técnica y vamos al encuentro, el posencuentro, el desencuentro, yo no sé qué cosas. Y se le enseña, vamos a perdonar y todos abrácense y lloren. Y una cuestión, una cargada de emociones. Y después salen y siguen igual, pero ahí hicieron algo que parecía perdón. Y siguen con los mismos odios. ¿Y por qué se le dice que perdone? Y dice, sí, yo te perdono, pero de labios para afuera, pero en su corazón hay cosas que están mal. Que hay odio en su corazón. Porque no hay la vida de Dios. Así no se puede conocer a Dios. Miren lo que pasa con el Evangelio. Nos da la capacidad de conocer a ese Dios. Nos da el deseo de conocerlo. Mire, Salmo 42:2 dice lo siguiente: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es el deseo que surge del corazón. Este no está oyendo de Dios. Este no está mirando a qué hora se acaba el culto. Este no está mirando a qué horas de pronto le toca orar. Este está anhelando la comunión con Dios porque Dios está en él. Es el deseo que Dios da. También nos dice el 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y él se está refiriendo a eso. ¿Quién puede conocer lo maravilloso de Dios? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo, ahora que estamos en él. O sea que tenemos la capacidad de comprender el Evangelio. Y no solamente de comprender el Evangelio, sino de amar al Dios del Evangelio, al Cristo del Evangelio y vivir para él. Eso es conocer a Dios. Otra palabra que está allí necesaria, o un beneficio necesario para tener una relación personal con Dios, es la palabra fe, ¿no? Allí nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fe es la capacidad de creer y confiar en lo que Dios dice por medio de su palabra. La fe no es creer cualquier cosa, ¿no? Usted va y van al partido de fútbol y dice, no, yo tengo fe que mi equipo va a ganar. ¿Eso es fe? No es una creencia, ¿no es cierto? Y si el equipo es bien malo, eso es una creencia súper errónea. O yo tengo fe que esto se va a lograr. Póngale fe, pero eso no es fe. La fe tiene una garantía. ¿Cuál es? No algo que se ve ni algo que se toca. La garantía de la fe es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra. Eso es fe, fe bíblica. La capacidad de creer y confiar en lo que Dios dice por medio de su palabra. La convicción absoluta en la verdad expresada en la Escritura.
La certeza de que Dios cumple todo lo que promete, pero lo que Él promete. No es que usted diga, no, es que todo lo que pisare la planta de mi pie será nuestro porque es que Dios lo prometió y Él cumple. No, Dios no le prometió eso a usted jamás. Y puede irse descalzo de aquí al centro y créame que la Caracas no va a ser suya jamás. ¿Sí? Hermanos amados, allí estaba hablando puntualmente a quién, a la nación de Israel y de una manera figurada decirles que Dios les iba a dar posición en esa tierra y aún así no fue total esa entrega. Porque ellos tuvieron muchos enemigos con los cuales tuvieron que combatir durante mucho tiempo. Hermanos amados, cuando Dios dice en las Escrituras, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree eso? ¿Sí o no? Pues debe creerlo, porque a eso sí literalmente. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto espiritualmente, vivirá, y aun cuando esté muerto físicamente, algún día resucitará. Y eso es fe. ¿Hay garantía de que vamos a resucitar? ¿Podemos ir a un laboratorio y probar la resurrección de alguien? ¿Podemos hacerlo? No, si usted puede hacerlo, excepcional. No, nadie. ¿Necesitamos eso? Yo necesito algo para creerle a Dios. Yo necesito alguna prueba científica. Si necesitas una prueba extrabíblica, ya no es fe. Ya no es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Solo que tú crees lo que la palabra, cuando la palabra es bien interpretada, y tú crees lo que la palabra dice cuando la has entendido correctamente, eso es fe. Yo creo en Cristo, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Yo no tengo una foto de Cristo, porque no había fotos en esa época, ni siquiera hay un retrato de Cristo. Nunca le tomaron un retrato, le hicieron un retrato en pintura. No tenemos, ni me he puesto yo a investigar acerca de si Jesús anduvo por allá o no anduvo por allá, porque sabe una cosa, a mí no me importa. Yo creo. ¿Y creo por qué? Porque es un don de Dios. Y sin fe no puedes conocer a Dios. Y esa fe solamente viene cuando has experimentado el poder de ¿qué? Del Evangelio en tu vida. Es que esa es la bendición. Por eso estaba diciendo que estos beneficios que nos trae el poder de Dios en el Evangelio son necesarios para relacionarnos con Él. Por medio de la salvación tenemos la capacidad de comprender a Dios, por medio de la fe de creerle. De entender y de creer lo que Dios dice en su palabra y confiar en lo que Él ha dicho. No necesitamos otra prueba sino lo que el Señor dice. Y otra palabra más para ya ir terminando, es justificación. Allí habla de la justicia de Dios, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, recuerde que la justificación es la declaración de Dios, la declaración legal de Dios. De que aquellos que han confiado en Cristo, Él los declara inocentes de toda culpa de pecado y los declara como personas rectas. No en base a lo que ellos han hecho, sino en base a lo que Cristo hizo, ¿sí me entienden? Es como cuando a usted le acreditan, la palabra es imputación, ¿no? Es acreditación podría ser. Cuando venimos a Cristo, y eso lo hemos enseñado varias veces, pero lo recuerdo, cuando Cristo nos salva, nuestros pecados son acreditados o puestos en la cuenta de Él. Y toda su vida virtuosa es puesta a nuestra cuenta. Eso es justificación. ¿Por qué es necesaria la justificación para conocer a Dios? Porque la justificación, es decir, esa declaración de inocencia, esa adjudicación de una vida recta, que es una vida justa, a lo que dice justa, pues yo le digo recta para que lo entendamos, una vida correcta, una vida pegada a los mandatos y a los mandamientos de Dios y a lo que Dios ha ordenado. Esa justificación nos permite disfrutar una relación personal con Dios, al quitar toda enemistad que teníamos con Él. Dios no puede tener una relación personal con pecadores, con gente que vive para pecar. Y bueno, ahorita usted podría estar pensando, bueno, y entonces, la verdad que yo no puedo tener una relación con Dios porque yo sé que aún peco. Y tengo debilidades. Pero recuerda cuál es la diferencia. La diferencia es que cuando el poder del Evangelio se ha manifestado en tu vida y tú has tenido fe sincera en Jesucristo y has experimentado la conversión que te pasa de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, Dios ya no está mirando tu pecado, sino está mirando lo que Cristo hizo para librarte de la condenación, del juicio, y obtuvo a través del sacrificio en la cruz para perdonarte. Dios no puede tener una relación con pecadores, pero sí puede tener una perfecta relación con aquellos pecadores que Cristo ha salvado y que han experimentado el poder del Evangelio.
porque ya no hay enemistad. Los enemigos de Dios no lo conocen. Por eso ven y prueban. ¿Cuántas personas han venido a esta iglesia y algo se les enseña de la sana doctrina? ¿Y qué pasa con algunos de ellos? Algunos se quedan y gloria a Dios, algunos dan fruto, algunos se arrepienten, algunos son salvados, aunque creían que conocían a Dios, reconocen que no lo conocían y van al evangelio y van a las escrituras, y eso pasa con toda iglesia que enseña sanamente la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué también pasa cuando tú enseñas correctamente la escritura? Que a mucha gente no le gusta, no le parece. Mucha gente viene con la actitud, bueno, sí, yo creo en Dios, pero no me gusta ser tan intenso. No me gusta ser como tan fanático, dicen ellos. Fanático es simplemente ser fiel a Dios, ellos no quieren ser eso. Ellos quieren los beneficios supuestamente del evangelio, pero ellos no quieren vivir para Dios. Pues claro, no quieren vivir para Dios porque no son salvos. Recuerde que la salvación no es un tiquete para ir al cielo. ¿Quién quiere ese tiquete? Pase aquí y repita esa oración conmigo. Tome a su cuenta y ya sabe, nos vemos en el cielo. No es así. La salvación es un cambio completo de corazón, de mente, de naturaleza. A un salvado, tú le puedes decir que no vuelva jamás a la iglesia y no lo hará, porque él necesita el cuerpo de Cristo. A un salvado tú le puedes decir que haga su vida como quiera y que no tenga en cuenta la palabra, y él va a buscar, así sea por sus propios medios, cómo estudiar la palabra y conocer la voluntad de Dios en ella. A un salvado, a alguien que Dios ha transformado, tú le puedes decir que odie y que puede odiar a otras personas y él sabe en su corazón que no está bien y que no es lo correcto, porque en su corazón hay amor, está el amor de Dios en su vida. No puedes conocer a Dios aparte del evangelio. La salvación te da la capacidad. Lo que antes era locura para ti, ahora es cordura en Cristo. La fe te da la capacidad de creer lo que la Biblia dice, lo que la palabra enseña correctamente, sin necesidad de que haya otra prueba más allá de lo que Dios dice en su palabra. Y la justificación hace que toda enemistad que tenías con Dios sea quitada. Entonces tú puedes tener una relación perfecta con el Señor. ¿Por qué? No por lo que tú haces, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Un solo pecado aleja al hombre completamente de Dios. Dios no quiere tener relación con una persona que haya cometido un solo pecado. Uno solo. Uno solo es suficiente para ir eternamente al infierno. Pero Cristo pagó por esos pecados. Y son beneficiados de ese sacrificio maravilloso aquellos que confían solo en Él y han rendido sus vidas por la fe a Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, no se puede conocer a Dios, ya concluyendo, no se puede conocer a Dios personalmente aparte de Cristo. Tú puedes tener información de Dios. Hermano, escúchame. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios y sigues siendo igual? ¿Cómo puedes decir que si conoces a Dios y Él no te maravilla el Señor? ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios y prefieres estar horas frente a un televisor y no escudriñar siquiera un poco la palabra cada día? ¿Cómo me puedes decir a Dios? Vuelvo y uso un ejemplo que se usa mucho, pero que creo que es apropiado, discúlpeme. ¿Algún día usted se enamoró? Bueno, por lo menos los casados díganme amén, así sea por las apariencias, ¿sí? ¿Sí? ¿Algún día usted se enamoró? Yo le digo una cosa, cuando usted conoció a esa persona con la cual se casó, y a los solteros les espero que se enamoren y se casen, y hagan las cosas bien. Yo le pregunto a ella, haber conocido a esa persona tan maravillosa, porque es maravillosa para usted, por lo menos para usted lo es, que su esposo o su esposa no cambió su vida. ¿No cambió su vida? Le pregunto, ¿usted concebía su vida sin esa persona a partir del momento en que la conoció? ¿Concebía su vida? ¿O usted dijo, no, eso a mí me da lo mismo? Así que no decía, no, yo amo a esta mujer y tengo que hacer algo con ella, tengo que casarme, quiero vivir, quiero compartir mi vida. ¿No cambió su vida? Sus pensamientos ya no giraban en torno a esa persona. No estoy hablando de una idolatría, estoy hablando de que ya usted estaba empezando a planificar su vida ya no solo, sino al lado de esa persona. Y eso es una persona pecadora. Es una persona que algún día va a perecer, va a morir físicamente. Y si es cristiana, pues resucitará, gloria a Dios. Si no, ni modo. Hermanos, que al final de esta serie, pero es que ya muchos de ustedes conocen esta doctrina, queremos refrescarla. Renovemos ese asombro por lo maravilloso que es el Señor. Yo creo que quien conoce a Dios y lo ama, no es necesario que alguien lo esté empujando.
Algunos dicen, no me empujen porque eso es legalismo. No, es que simplemente tú has dicho que eres cristiano y estamos esperando cosas de ti. Pero yo entiendo que si tú no tienes el corazón es porque no hay nada. Y no puedo esperar nada de ti. Pero sin embargo, hoy tenemos que reconocer y creer que solo a través de Cristo podemos conocer a Dios el Padre y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Escúchame, tú has confiado y sigues confiando en lo que Cristo ganó para acercarte a Dios. Hay muchos que, siendo creyentes, sabiendo que su vida no es perfecta y están llenos de temores, y creen todavía que la manera de acercarse a Dios es en base a sus buenas obras, a pesar de que han confiado en Cristo. Y muchos dicen, bueno, yo no volví a la iglesia, o yo no oro, o yo no estudio la Biblia porque es que no lo he hecho, y entonces me da pena hacerlo, o me da vergüenza. Realmente es orgullo, no es ninguna pena. Porque nos sentimos mal, porque queremos ir todavía a Dios y decirle, aquí estoy, Señor, tú sabes. No se lo vas a decir en oración así, pero en su corazón vas a decir, aquí estoy, Señor, tú sabes que yo soy fiel y todos los días estoy aquí orando. Así que, Señor, ojo, oído, Señor. ¿Cuánto nos cuesta a veces humillarnos y decir, Señor, no soy nadie, pero tengo una sola cosa, he confiado en Jesucristo. Y creo que el poder de Dios está en mi vida para vivir para Él. Solo a través de Cristo conocemos y tenemos una relación con Dios. En tu vida hay un testimonio de genuina conversión, hermano. Recuerden algo, en la palabra y solo en la palabra encontramos el único medio de información veraz acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad. Nada aparte de ella. ¿Hay en ti un genuino interés por escudriñar las Escrituras? ¿Hay en ti un anhelo por tener comunión con ese Dios que dices conocer? Todavía te basas en opiniones, ¿no? A veces con todo lo que hemos estudiado en la Biblia, uno ve que hermanos ignorantes porque quieren serlo, no sé si sean hermanos, pero son personas ignorantes porque quieren serlo. Se les ha enseñado la Escritura, pero uno les dice, respecto a esa situación, ¿qué debemos hacer? Y dicen, a mí me parece, yo opino. Y nada de eso es válido. Siempre tenemos que decir la palabra de Dios dice. Sí es posible que a mí no me parezca, pero la palabra de Dios dice. Eso demuestra que nosotros estamos creyendo al Dios al que decimos conocer. Hermanos, sometámonos a esta palabra revelada y démosle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Si es que tú has experimentado el poder de Dios para salvación, lo que te queda es gozarte y glorificarlo a Él eternamente y disfrutar de lo que Él te ha bendecido, te bendice en esta tierra. Entre ellas el conocimiento a través de las Escrituras, de la hermandad en la iglesia, de la oración y de tantas otras cosas para estar con Él, en comunión con Él, una relación viva con Él. Y si tú en esta hora, quien quiera que seas, reconoces que ese poder no está en tu vida, porque no tienes ningún interés verdadero en conocer al Dios de las Escrituras. Y cuando decimos conocer no es simplemente saber acerca de Él, sino es tener una relación con Él. Real, no de mentiras. Yo te invito hoy a que te acerques a Jesucristo y aceptes el mandato que Él te ha hecho de creer en el Evangelio, en el mensaje que dice que tú eres un pecador y que solo Él te puede salvar y te salva por medio de ese sacrificio en la cruz. Y te rindas por la fe a Él, arrepintiéndote de tus pecados, arrepintiéndote de tu maldad. Si puedes hacer eso hoy, vamos a orar. Y cada quien haga la oración que surge de su corazón. Pero recordemos, Cristo es nuestro camino al conocimiento del Dios verdadero. Y aparte de Cristo, solo hay oscuridad e ignorancia.